Muy buenas tardes, casi noches. Hoy jueves 19 de junio del 2025. Esta es la conferencia de prensa relacionada con la cuarta reunión de política monetaria de este año, realizada por la Junta Directiva del Banco Central. Hoy nos acompañan en esta conferencia el señor Roger Madrigal, presidente del Banco Central, y también Alonso Alfaro, economista en jefe del Banco Central. Como es costumbre, vamos a tener una breve presentación sobre lo acordado hoy por la Junta Directiva. Esto estará a cargo del señor Roger Madrigal. Y después de eso tendremos un espacio de consultas con la prensa. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta actividad. Adelante, don Roger, por favor. Buenas tardes, todo, ¿no? Agradecerles la presencia, el tiempo que nos dedican y la cobertura al evento. Es parte de los objetivos del banco de poder comunicar las decisiones de política monetaria. Perfecto. Nos recordemos cómo es que el Banco Central hace su política monetaria. Hemos dicho que es un enfoque prospectivo, o sea, tenemos una idea, tratamos de tener una idea del valor de algunas variables económicas en el futuro, en particular la inflación, los determinantes de la inflación, las variables que determinan la inflación en mediano y largo plazo, y también le ponemos atención a los riesgos, ¿verdad? A los riesgos materializarse, y ahora vamos a hablar de eso, pueden separarnos del escenario que tenemos como el escenario central de la proyección. Entonces eso, recordar, ¿verdad?, que es la forma que el banco lo hace. Cuando observamos la coyuntura actual, tenemos que la actividad económica, de acuerdo con el último IMAE, eh, tiene un crecimiento interanual de 3,4, lo cual es superior al crecimiento esperado de los principales socios comerciales de 1,8 en 2025. Vean la diferencia de tasas, ¿verdad? Que el 3,4 es un nivel alto. Nuestras mediciones nos dicen que tenemos una brecha de producto positiva, un valor bajo pero positivo. Entonces eso es muy importante, porque lo que dice es que no hay presiones de demanda agregadas que atenten contra el cumplimiento de la inflación, o que no hay restricciones sobre la demanda agregada, ¿verdad?, que hagan que la inflación sea, por razones monetarias, menor de lo que es. Eh, Hay un crecimiento tanto en el régimen definitivo como en el régimen especial, diferenciado en el régimen especial casi dos dígitos, casi 10%, 9,8, y el régimen definitivo 1,7. Adelante. Cuando vemos el mercado laboral, vemos una relativa estabilidad. No puede devolverlo, pues el mercado laboral. Vemos una relativa estabilidad. Hay varias cosas que destacan. Una es la última lectura ligeramente menor que de las previas. El desempleo fue de 7,3, pero la tendencia es un desempleo que tiende a descender. Vamos a decir que en promedio se anda alrededor de 7,3, 7,4, pero la última lectura fue descendente. Y en otros indicadores, ¿verdad?, como empleo formal, como participación laboral y demás, más bien tenemos una ligera mejora. El empleo formal está por arriba de lo observado antes de la pandemia, que fue febrero de 2020, y en términos de ingresos de la ocupación personal, tenemos un aumento en términos reales, o sea, una vez descontado el efecto de la inflación, de 5,4%, lo cual se concentra en las ocupaciones que requieren calificaciones bajas y medias en el sector privado. Entonces también vemos hay una relativa fortaleza en el mercado laboral. La siguiente. ¿Qué nos dice a nosotros el indicador de inflación, la última lectura de inflación del mes de mayo? Hay una lectura un tanto divergente o mixta. Lo que observamos desde el punto de vista general del IPC, por aquellos, sobre todo energía y agrícolas, la inflación volvió a ser, en términos interanuales, negativa. Por primera vez en el año, en el quinto mes del año, en mayo, nos vuelve una inflación negativa. La subyacente, por el contrario, mantiene muy estable. Si se quiere, ¿verdad?, una ligera tendencia al alza, está en 0,9. Entonces, positivo, positivo. Entonces, de nuevo,
uno observa un crecimiento negativo de la inflación, pero no lo puede asociar a razones de índole monetario o de restricción de demanda agregada. Más bien es la reversión de algunos choques que se dieron o por incorporación con lo que ocurre con los precios de petróleo. Entonces, la inflación general, ¿verdad? La general estuvo determinada por la evolución de los precios agrícolas, lo que acabo de decir de la energía, de los combustibles, y la inflación subyacente se mantiene en valores positivos, por debajo del límite inferior del rango de tolerancia, pero en valores positivos. Las expectativas ubicadas en el rango de tolerancia para la meta de inflación, 2.5, ahora 2.4, depende del indicador que estamos utilizando. Y lo que tenemos es, para un escenario, digamos, parsimonioso, es como le llamaría yo a ese escenario, tendríamos que si no ocurriera ningún choque, que si no ocurriera ningún choque, tendremos que la inflación sería en valores positivos y bajos, en buena medida influidos por los precios internacionales, por las condiciones internacionales, pero eso es lo que está cambiando y eso es donde tenemos que tener particular cuidado. La inflación subyacente regresaría al rango de tolerancia en el primer trimestre del 2026 y la general, el IPC, en el tercero del 2026. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el supuesto es de que el futuro se va a comportar como el pasado. Y es ahí donde tenemos una diferencia en el análisis con lo que tradicionalmente hemos hecho y lo que discutió la Junta Directiva. Siguiente, por favor. Ahora volvemos al escenario, eh, un escenario que le dimos consideración y las probabilidades de ocurrencia de ese evento. Entonces, uno puede concluir que las condiciones monetarias no constituyen una restricción para el crecimiento económico. La liquidez en el mercado interbancario, lo que llamamos mercado integrado de liquidez, sigue siendo amplia, amplia y abundante, ¿verdad? 400.000, 500.000 millones de excesos de liquidez diariamente que se gestionan en el MIL. El crédito al sector privado crece a una tasa nominal interanual del 7%, que es más del doble de lo que está creciendo en términos reales de la economía, y uno diría que en términos nominales también. Entonces ahí, digamos, el crédito es abundante, entonces tampoco observamos restricción monetaria por ahí. De hecho, vemos que ese crecimiento es congruente con lo que crece la actividad económica y con la inflación del 3%. Y todavía le ponemos un poquito más de crecimiento por el proceso de profundización financiera. El banco, desde marzo del 2023, ya llevamos 27 meses, uno podría decir, en que inició un proceso de reducción de la tasa de política de flexibilización monetaria, digamos, ¿no? Para llevarlo a la normalidad. Entonces, se dio la reducción de 500 puntos base y en este momento, de 500, de 5 puntos porcentuales, y en este momento la tasa está en 4%. Ha sido un proceso gradual, ordenado y de acuerdo con el comportamiento de las expectativas, este nivel de la tasa de intereses es totalmente coherente con una postura de política monetaria neutral. Estamos en una posición donde no somos ni expansivos ni contractivos, estamos en una posición neutral. Bueno, y lo que hemos comentado en los informes anteriores, tenemos una incertidumbre global alta, sigue siendo alta, no diría que todavía más alta que la última vez que discutimos, la de abril más alta que la de marzo y la de junio más alta que la de abril. Tenemos una incertidumbre incrementada y esto se manifiesta en los riesgos que hay, ¿verdad? En la distribución de las distintas trayectorias de inflación en el horizonte de proyección. O sea, son múltiples los valores que puede tomar la inflación y ahorita en algunos casos más extremos ante esta incertidumbre global aumentada de la que hemos ido hablando. La siguiente, por favor. Ese es el escenario, bueno, el escenario que podríamos hablar, pero que nos va a ir ayudando a configurar el escenario que queremos. Hay una incertidumbre de políticas comerciales, que eso lo discutimos mucho detalle en las dos presentaciones anteriores, en la reunión de marzo y abril, por las medidas a las restricciones comerciales. Se ha reducido, pero todavía no sabemos cuál es el punto de llegada. Todavía no hay una salida a restricciones comerciales.
Se ha reducido, pero sigue siendo muy alta, ¿verdad? Vea que es un nivel, digamos, más alto, inclusive el que tenemos al 16 de junio, vamos, el lunes que teníamos, más alto de lo que es anterior a abril del 2025. Los precios del petróleo, aquí sí tenemos, es donde se está manifestando esta incertidumbre aumentada con los precios del petróleo del futuro. Eh, ya hay algunos valores que durante el día presentan los mercados de 74, 75, en algún momento 77, y ya por la construcción de los precios de futuro ya revela, digamos, ese aumento. Vean la diferencia de la línea azul de abril que teníamos cuando discutimos esto a la línea que tenemos en este momento, la roja, el 19 de junio. Y muy probablemente eso va a aumentar todavía un poquito más en la medida que no se resuelvan los conflictos de los que estamos hablando. Entonces hay una incertidumbre creciente en cuanto a los precios del petróleo que lleva a estimaciones altas, más altas, del precio del petróleo. La siguiente. Entonces, en ese escenario parsimonioso, sin suponer choques extraordinarios, que se están dando los choques extraordinarios, pero el escenario parsimonioso es lo que dijimos que llevaría a la inflación general en el segundo trimestre, me parece, a un rango de tolerancia, y la subyacente un mes antes, entre el cuarto del 2025 y el primero del 2026. Esto es, digamos, con la inercia, con la tendencia que trae la inflación, sin tomar en cuenta esos choques extraordinarios de los que he venido hablando. La siguiente, por favor. Entonces, el ejercicio que se hace es el siguiente. No tratemos de exagerar ni ser dramáticos. ¿Qué pasaría si llegáramos a un precio de petróleo alrededor de $78? Hemos visto $77. Y que eso dura eh, hasta final de este año, hasta el final del 2025, y luego toma una trayectoria de converger a algún otro nivel, de acuerdo con la información que tenemos, las tendencias que tenemos, que se normalice. Entonces nosotros tendríamos que la inflación en Costa Rica ingresaría al rango de tolerancia ya más bien en el cuarto trimestre del 2025. Más bien se adelanta, hemos dicho en algún momento el primero o el segundo del 2026, ahora estamos diciendo en el cuarto del 2025, la inflación general, más bien se adelanta el ingreso de la inflación al rango de tolerancia. Entonces es un escenario que se le dio debida consideración, y vemos que no es un escenario impensado o un escenario, digamos, extremo, porque hicimos lo que se llama una probabilidad de acuerdo con las frecuencias observadas. Es un escenario que se le atribuye una probabilidad de 47%. O sea, es una probabilidad relativamente alta, ¿verdad? Casi 50%. Entonces, eso se interpretaría que cada dos oportunidades en la historia que se presenta en una de ellas, la inflación aumentaría tal y como lo predice este modelo, solo por ese efecto. Por ese efecto. Debemos tener en cuenta que un efecto en los precios del petróleo tiene un efecto. No, el banco no puede evitar que crezca el petróleo y no va a hacer política monetaria para contrarrestar el efecto inflacionario del petróleo, del choque original. Eso nunca lo hemos hecho. Eso está ya muy documentado en lo que el banco ha realizado, en la literatura y demás. Es un choque externo, un choque, de alguna forma hablamos de un choque de oferta. Recuerde que la política monetaria es más bien, trabaja sobre los efectos de demanda, y tenemos un choque de oferta, pero ese efecto de los precios de petróleo tiene efectos secundarios sobre expectativas, sobre efectos, digamos, de segundo orden de la inflación, y ahí es donde el banco tiene que ser muy prudente si esto se llegara a presentar, para que cuando una vez aceptado el choque y aceptada la realidad de que hay un precio del petróleo más alto, de no exacerbar presiones de demanda que llevan a una mayor inflación. Ese es el cuidado y la prudencia que el banco tiene que tener. Y esto fue, digamos, de alta consideración y discusión en la sesión de junta de los días de ayer y de hoy. El siguiente, por favor.
Aquí recordemos que nuestra variable es la inflación y que existen riesgos de que la inflación se dé por debajo, se dé hacia arriba de de esa tendencia central que decimos, he llamado el modelo parsimonioso de estimación del banco. Entonces, a la baja, hay que entender cómo son estos riesgos. Son cosas que pueden tener, son posibles, aunque tengan una probabilidad muy pequeña de ocurrencia, pero si ocurren, tienen un efecto sobre la economía. Entonces, aquí señalamos algunos, por supuesto que hay más efectos, pero consideramos los principales. Uno es que ya hay alguna manifestación, creo que ayer cuando se habló en Estados Unidos de la revisión hacia la baja en el crecimiento que hizo la Reserva Federal para ese país, pues ahí nosotros tenemos algo que ya está ocurriendo, ¿verdad? Bajar la proyección de 1,7 a 1,4. Entonces, un crecimiento económico, eso Estados Unidos, pero en general lo que estoy hablando del riesgo es un crecimiento económico del mundo inferior al proyectado, particularmente el crecimiento de los principales socios comerciales de Costa Rica. Eso sería una menor demanda externa, menor demanda externa, habría menores presiones de demanda en el resto del mundo, de los bienes y servicios de Costa Rica y por lo tanto amortiguaría las presiones inflacionarias en Costa Rica. Eh, Algo que tiene dos caras y hay que tener cuidado cómo lo expresamos. Está la trayectoria de los precios, que es inferior a la prevista, pero esa es una posibilidad. Puede que ocurra, puede que no ocurra, pero alguna probabilidad tiene. Y entonces, cuando hablamos de bienes, también están las materias primas incluidas. Y entonces, digamos, estamos hablando de probabilidades. Es muy baja la probabilidad de que esto ocurra en el petróleo y tal vez en otras materias, y en otras materias primas, pero en otra cantidad de bienes sí puede ocurrir. De hecho, lo mencionamos en la reunión anterior, lo que se denomina desviación de comercio, ¿verdad? Que hay una producción que no se está colocando en algunos mercados, entonces los vendedores de esa mercancía, los países exportadores, tratan de colocarla en otros mercados y eso puede tener un efecto sobre los precios finales de eso que están tratando de colocar. No está ocurriendo, no lo estamos observando en el petróleo, pero podría ocurrir. Entonces, todo esto es muy condicionado a la temporalidad y la magnitud de las barreras arancelarias que no se han resuelto todavía. Y está aumentado ahorita la duración y a la severidad de los conflictos geopolíticos. Tenemos ahora los choques al alza. Los choques al alza, de forma muy general, hablamos también de precios de bienes, pero aquí el central para nosotros, hay otros, pero el central, el fundamental es el precio del petróleo porque digamos, es un precio crítico para toda la economía. Y eso sí lo estamos observando. Hay un escalamiento, los conflictos geopolíticos, una fragmentación del comercio global y fenómenos, podría darse, eso tiene alguna probabilidad, igual que el año pasado y principios de este año, fenómenos climatológicos que son choques de oferta y que hacen que los precios de algunos bienes, sobre todo en unos casos los agrícolas del ciclo corto, aumenten, aunque tiene otros efectos en producción, como lo que está pasando en buena parte con el sector agrícola, con algunos productos de exportación, es una consecuencia del choque climatológico y no una consecuencia de la política monetaria. Pero bueno, ya hablaremos de eso si es el caso. El escenario que es relevante en este momento es que hay una serie de condiciones, lo estamos observando, por eso lo mencionamos en este momento, del aumento de los precios del petróleo y lo que se espera. Claro, nosotros, para no ser exagerados, pusimos un escenario, digamos, relativamente moderado de incremento, ¿verdad? Respecto a la historia, casi un 50% de probabilidad, ese nivel, y qué le provocaría la inflación, y eso le lleva al Banco Central a tener mucho cuidado con lo que hace con su tasa de política monetaria. Adelante, la siguiente primera. Entonces, la Junta Directiva, pues obviamente reitera su compromiso con una inflación baja y estable, por lo que los cambios en la tasa de política monetaria han de ser graduales y prudentes, en consideración todavía de esta incertidumbre incrementada que tenemos y estos nuevos escenarios que nos separan de esa proyección parsimoniosa que tenemos de los modelos. Y el banco obviamente tiene que responder oportunamente y en la dirección que corresponda cuando la situación macroeconómica así lo justifique y la valoración de riesgos, que es lo que hemos hecho en este momento, lo requieran.
Por lo tanto, el banco dispuso mantener la tasa de política en 4%.